Cada mañana, Marin Thornton se despertaba 15 minutos antes de que sonara el despertador. Ese tiempo le bastaba para meditar entre el sueño y la realidad, ordenar sus pensamientos y prepararse para el día que tenía por delante. En los últimos meses, la meditación se había convertido en una silenciosa contemplación de la espalda de su marido dormido. La espalda era lo único que veía de Noah en casa, aparte de la coronilla inclinada sobre el plato durante las escasas cenas que compartían. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Marin se levantó de la cama, tratando de no despertar a su marido. Noah había vuelto a casa después de medianoche, oliendo a un nuevo perfume. No le preguntó dónde había estado. La respuesta siempre era la misma. Me quedé en el trabajo, muchos pedidos. A finales de octubre en Johnston, la gente empieza a encender la calefacción y los técnicos de reparación suelen tener más trabajo. En la cocina, Marin encendió la cafetera con un movimiento habitual. Normalmente preparaba el desayuno para los dos, pero hoy decidió que Noah podía calentar él mismo las sobras de la cena. A los 33 años, no es edad para que la mujer tenga que recordar cada mañana que es hora de levantarse. El móvil de Noah, que había dejado ayer en la encimera de la cocina, vibró y mostró una notificación. Marin no tenía intención de mirar, pero la pantalla brillante le llamó la atención. Ayer fue increíble. Estoy deseando que volvamos a vernos. Se le hizo un nudo en la garganta. Desvió la mirada hacia la ventana. El otoño en Johnston se veía triste. Ramas desnudas, cielo gris, charcos tras la lluvia del día anterior. Hay momentos en que el paisaje fuera de la ventana coincide perfectamente con el estado interior. Buenos días. La voz de Noah la tomó por sorpresa. ¿Ya te vas? Sí, turno temprano, respondió Marin sin volverse. Hay gratinado en la nevera si quieres desayunar. Gracias, creo que solo tomaré un café. Hoy volveré a llegar tarde, dijo él, mientras buscaba el teléfono y fruncía ligeramente el ceño al ver la notificación en la pantalla. ¿Mucho trabajo?, preguntó Marin, tratando de mantener un tono neutral. Sí, calefactores rotos, microondas, lo de siempre. Noah guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. ¿Y tú qué tal en el hospital? Lo de siempre. Ayer ingresó una pareja de ancianos con intoxicación por monóxido de carbono. Un radiador viejo. Quizás sean tus futuros clientes, dijo ella con una leve sonrisa, tratando de aliviar la tensión. Noah asintió, se sirvió un café y se sumergió en su teléfono. Llevaban repitiendo ese ritual matutino casi todos los días durante los últimos meses. Dos personas que vivían en paralelo, pero no juntas. Pensaba que quizá podríamos salir este fin de semana. Hace tiempo que no hacemos nada juntos. Marin lo intentó de nuevo. No sé, tengo que ver cómo va el trabajo, respondió Noah sin apartar la vista de la pantalla. Tengo tantos encargos que casi no doy abasto. ¿Quizá la semana que viene? Marin asintió y miró el reloj. Tengo que irme, dijo, cogiendo el bolso. Ni un beso de despedida, ni unas palabras cariñosas. Nos vemos esta noche, o no nos vemos. Noah murmuró algo en respuesta, sin siquiera levantar la cabeza. Marin salió, cerrando la puerta con cuidado. Dar portazos es melodramático, y ella no tenía intención de montar una escena. En el coche, se permitió respirar profundamente varias veces. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? Llevaban 7 años juntos, y de repente, había un abismo entre ellos. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace 3 meses? ¿6? ¿O simplemente habían dejado de prestarse atención mucho antes? Marin llevaba 8 años trabajando como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Municipal de Johnston. El trabajo le exigía mucho esfuerzo, pero le hacía sentir importante. Había aprendido a separar los problemas del trabajo de los personales, pero hoy no conseguía concentrarse. Tierra llamando a Marin, recepción. Esther, su compañera y mejor amiga, chasqueó los dedos delante de su cara. ¿Dónde estás? El paciente de la 32 vuelve a pedir analgésicos. Lo siento, ahora mismo voy. Marin sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sobre su marido. Después del almuerzo, cuando hubo un momento de calma, Esther se sentó a su lado en la sala de descanso. Bueno, cuéntame qué ha pasado. Estás muy triste. Marin dudó. Ella y Esther eran amigas desde hacía muchos años, pero siempre le había costado compartir sus problemas con Noah. Hoy, sin embargo, no pudo contenerse. Creo que Noah tiene a alguien, dijo en voz baja. Siempre se queda hasta tarde. Tiene pedidos urgentes, nuevos clientes. ¿Estás segura? Esther se inclinó hacia ella.
¿O son solo sospechas? Esta mañana le llegó un mensaje al móvil. Ayer fue increíble, estoy deseando que llegue la próxima vez. ¿Y sabes lo peor? Ni siquiera me sorprendió. Es como si una parte de mí lo sospechara desde hacía tiempo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Marin se encogió de hombros. Quizás sea una tontería, pero quiero estar segura antes de montar una escena. Y además, una parte de mí no quiere saber la verdad. Mientras solo sea una sospecha, tengo la opción de fingir que no pasa nada. Esther negó con la cabeza. Marin, siempre eres así. Primero salvas a todos los demás y luego a ti misma. Pero tú también necesitas que te salven. A veces, incluso antes que a los demás. Al mismo tiempo, al otro lado de Johnston, Noah Thornton maldecía el aire acondicionado averiado, que no había manera de arreglar. Normalmente le gustaba resolver este tipo de rompecabezas, pero hoy no podía concentrarse. Miró el reloj. Eran casi las 3, y aún le quedaban 2 llamadas antes de terminar la jornada. Y otra más, extraoficial. La puerta del taller se abrió, y entró Darla Avery, delgada como una vara, con una mata de pelo pelirrojo recogida en un moño descuidado. Trabajaba en la tienda de electrónica Techno World, frente al taller, y a menudo se pasaba por allí con la excusa de pedirle consejos sobre la reparación de algún aparato. «Hola, señor Thornton», dijo con una sonrisa. «¿Cómo va? Este aire acondicionado me va a matar». Noah se enderezó y se frotó la espalda. «¿Tienes un descanso?» «Sí, 20 minutos libres». Darlene se acercó más de lo necesario para una simple conversación. «Te traigo un café. Solo, sin azúcar, como te gusta». Noah tomó el vaso con gratitud. Darla recordaba esos pequeños detalles. A diferencia de Marin, que llevaba meses comprándole café en grano, aunque él lo prefería molido. Podría habérselo dicho, pero ¿para qué hablar más? Era más fácil comprarse otro café. «Me has salvado la tableta, ahora me toca a mí salvarte de la deshidratación». Darla sonrió y sus ojos verdes brillaron. Tenía 26 años, 7 menos que Noah. Pero no era solo una cuestión de edad. Darla lo miraba como si fuera el héroe de una película, el salvador de los aparatos electrónicos y el defensor de los electrodomésticos. Marin había dejado de mirarlo así hacía mucho tiempo. «Gracias», dijo Noah dando un sorbo al café. «Es justo lo que necesitaba». «¿No te has olvidado de nuestro plan para esta noche?» Dara bajó la voz, aunque no había nadie más en el taller. «Claro que no. Te llamo después de las 6 en cuanto salga». Dara asintió, miró el reloj y suspiró con pesar. «Tengo que irme. No quiero que Harris me vuelva a dar un sermón sobre la puntualidad». Salió por la puerta, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume floral. Noah la miró, sintiendo una extraña mezcla de excitación y culpa. Con Darla todo era sencillo y fácil. Ella lo admiraba, se reía de sus chistes, escuchaba sus historias sobre los clientes y su idea de abrir su propio taller. Marin también había creído en sus sueños, pero con el tiempo su entusiasmo se había apagado. «¿No es hora de dejar de soñar y hacer algo concreto?», le había dicho un mes antes, tras escuchar una vez más sus planes de futuro. Las palabras le dolieron más de lo que podía imaginar. ¿Cuántas veces había oído sus promesas de abrir su propio negocio? Decenas, cientos. Y todo el dinero se iba en arreglar el piso, en un coche nuevo, en ayudar a sus padres. El teléfono vibró. Un mensaje de Marin. «¿Cenas hoy? Puedo hacer lasaña». Noah dudó antes de responder. La lasaña era su plato favorito, y Marin la preparaba especialmente bien. Pero hoy tenía otros planes. «Lo siento, hoy no puedo. Tengo pedidos». Envió el mensaje y sintió un pinchazo en la conciencia. Mentir se estaba volviendo cada vez más fácil, y eso le asustaba. Por la noche, al terminar antes de lo previsto, Noah no se fue a casa. Quedó con Darla en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, donde nadie conocido los vería. La acogedora penumbra, la música suave, 2 copas de vino, y todos los problemas parecieron desvanecerse. «Hoy me han dado una prima», presumió Darla. «Harris dijo que soy la mejor vendedora del mes». «Enhorabuena». Noah levantó la copa. «Te lo mereces». «¿Y tú? ¿Cómo va la idea de tu propio taller?» Noah frunció el ceño. «Por ahora, no muy bien. Todavía tengo que ahorrar dinero para el pago inicial del alquiler del local». «Seguro que lo consigues». Darla le puso la mano en el brazo. «Eres el mejor artesano de Johnston. Todo el mundo lo sabe». Noah sonrió. Darla creía en él incondicionalmente. No le hacía preguntas incómodas sobre el dinero ni le exigía un plan de acción concreto.
Su fe era pura, ingenua e increíblemente atractiva. «Sabes, mi amigo Miles tiene una casa en las afueras, a 1 hora en coche de aquí», dijo Noah dando un sorbo al vino. «Me ha ofrecido usarla el próximo fin de semana. Hay un lago precioso, un bosque». «Suena genial», dijo Darlene con los ojos brillantes. «¿Podrías venir conmigo?», se sorprendió Noah de su propia audacia. «Le diré a Marin que voy a un seminario sobre reparación de aires acondicionados». Darlene no respondió de inmediato. Giró la copa entre sus manos, como si estuviera sopesando algo. «¿Estás seguro? Es un paso bastante serio. Quiero pasar más tiempo contigo que estas horas robadas». Noah se inclinó hacia ella sobre la mesa. «Has iluminado mi vida, Darla». Ella sonrió, pero en sus ojos se vislumbró una sombra de duda. «¿Y qué hay de Marin? ¿Estás casado?» Noah apartó la mirada. «Marin y yo, hace tiempo que las cosas no funcionan. Simplemente vivimos por inercia». «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé, pero sé que quiero estar contigo», le tomó la mano. «¿Vendrás conmigo?» Darla asintió y sellaron el acuerdo con un beso. Cuando Noah regresó a casa, ya era más de medianoche. El apartamento lo recibió con silencio y oscuridad. Sobre la mesa de la cocina había un plato cubierto con film transparente, la lasaña que Marin había preparado después de todo. Junto a ella había una nota: «Por si te entra hambre». Noah sintió un nudo en la garganta. Marin no se merecía ese trato. Era una buena esposa y lo había apoyado durante todos esos años. Pero algo entre ellos había cambiado para siempre y él no sabía cómo arreglarlo. O tal vez no quería arreglarlo. Entró en el dormitorio. Marin dormía acurrucada en su lado de la cama. A la tenue luz de la lamparita, distinguió su rostro, tranquilo, con una ligera arruga entre las cejas. ¿Cuándo había aparecido esa arruga? ¿Hace 1 año? ¿2? ¿Y cuándo había dejado de fijarse en ella? Noah se acostó con cuidado a su lado, tratando de no despertar a su esposa. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre Darla, sobre el fin de semana en el lago y al mismo tiempo sobre la nota de Marin. Al quedarse dormido, no podía deshacerse de la sensación de que estaba al borde de un precipicio y a punto de dar un paso al vacío. Marin no dormía. Estaba tumbada con los ojos cerrados, escuchando la respiración de su marido y pensando en cómo preguntárselo directamente. ¿Tendría el valor suficiente para escuchar la verdad? ¿Y qué haría si sus sospechas se confirmaban? Mañana, decidió. Mañana encontraría la manera de averiguar qué estaba pasando. Mañana todo quedaría claro. Pero mañana aún tardaría en llegar, y ahora le esperaba una larga noche a solas con sus pensamientos. Los 2 días siguientes, Marin vivió en un extraño estado de incertidumbre. Sonreía a los pacientes, les administraba medicamentos, les tomaba la tensión y el pulso, rellenaba las historias clínicas, todo de forma automática, como un robot bien programado. Pero por dentro bullía una tormenta de emociones que se esforzaba por contener. Apenas veía a Noah. Él se marchaba cuando ella aún dormía y regresaba cuando ella ya se había acostado. La comunicación se reducía a mensajes cortos durante el día. «Compra pan. Llegaré tarde. Pasaré la noche en casa de mis padres». Marin no sabía dónde pasaba realmente las noches su marido, pero estaba segura de que no era en casa de sus padres, que se habían mudado a Florida hacía ya 3 años. «Lo siento, hoy no podré ayudarte a preparar la fiesta», dijo Esther al asomar la cabeza por la puerta de la consulta, donde Marin removía pensativa el té, que hacía rato que se había enfriado. «Ben tiene fiebre, tendré que recogerlo antes de la guardería». «¿Qué? Ah, la fiesta». Marin se sintió avergonzada. Se había olvidado por completo del cumpleaños de su vecina, para el que había prometido hacer su famoso pastel de chocolate. «No te preocupes, yo me encargo. ¿Cómo está tu pequeño?» «Probablemente haya cogido el resfriado de esta época. Paul también ha empezado a toser», suspiró Esther. «Dale recuerdos y mis disculpas a Laura». Marin asintió con la cabeza y entonces se le encendió la bombilla. La fiesta. Era una excusa perfecta para verse con Noah sin levantar sospechas. Rápidamente sacó el móvil y escribió un mensaje. «Hola, ¿no te has olvidado de que hoy es el cumpleaños de Laura? ¿Quieres que pases a recogerme a la hora de comer y compramos un regalo juntos? Prepararé algo rico». La respuesta no tardó en llegar. «Se me había olvidado por completo. Lo siento, no puedo. Tengo que ir al otro lado de la ciudad. Dale la enhorabuena a Laura». Marin miró la pantalla del teléfono. Era un mensaje normal, pero ahora cada palabra tenía un significado oculto para ella. No podía o no quería.
¿Realmente estaba ocupado con el trabajo o estaba pasando el rato con otra persona? ¿Todo bien?, preguntó Esther al notar su rostro tenso. Sí, es solo que Noah no puede ayudarme con el regalo. Marin intentó sonreír. Nada nuevo. Esther se sentó a su lado y bajó la voz. Sabes que no quiero meterme en lo que no me importa, pero si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Marin apretó con gratitud la mano de su amiga. Lo sé, es solo que necesito resolverlo yo misma. Luego te lo cuento. Cuando Esther se marchó, Marin tomó una decisión. En lugar de preparar la comida en casa, iría al bistró favorito de Noah, compraría su sándwich favorito de roast beef con salsa de mostaza y se lo llevaría al trabajo. Una sorpresa que le ayudaría a ver la reacción de su marido y tal vez a descubrir la verdad. A las 2:30, Marin aparcó frente al taller de Noah. El pequeño edificio de una sola planta con el letrero Reparación de Electrodomésticos Johnson pasaba desapercibido. El propietario, Harold Johnson, era un viejo amigo del padre de Noah y lo había contratado nada más terminar la escuela técnica. Es un trabajo temporal, hasta que abra mi propio negocio, le había dicho Noah en aquel entonces. 7 años después, seguía trabajando para Johnson. Marin sacó la bolsa con la comida y salió del coche. Hacía varios meses que no venía por allí. Normalmente, Noah prefería quedar en algún sitio de la ciudad si planeaban comer juntos. Ahora Marin entendía por qué. La puerta del taller estaba entreabierta. Marin estaba a punto de llamar cuando oyó una risa femenina y luego la voz de Noah, inusualmente animada y juguetona. «Basta. ¿Y si entra alguien? Johnson se ha ido a comer y a esta hora casi nunca hay clientes», respondió la voz femenina con una risita. «¿De verdad te da miedo un besito?». Marin se quedó paralizada en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se oía en la calle. Metió con cuidado la cabeza por la rendija entre la puerta y el marco. Noah estaba de pie junto al banco de trabajo, y delante de él había una chica pelirroja con una camiseta verde brillante. Las manos de ella rodeaban el cuello de Noah, y las de él descansaban sobre la cintura de ella. Se besaban, no con un beso fugaz entre compañeros que coquetean, sino con un beso profundo y apasionado, como personas acostumbradas a la intimidad. Marin sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar, y otra muy distinta era verlo con sus propios ojos. «Johnson no volverá hasta dentro de una hora», continuó la chica apartándose. «Y tengo tantas ganas de saber qué has preparado para nuestro pequeño viaje». «Te va a encantar», sonrió Noah. «Una casita junto al lago, una chimenea, un jacuzzi, todo lo que te gusta. Incluso habrá champán». «¿Tu mujer no sospechará nada?». En la voz de la chica se percibía inquietud mezclada con emoción. «Marin cree que voy a un seminario sobre nuevos métodos de reparación de aires acondicionados. Llevo varios meses hablando de ese seminario, así que ya se ha acostumbrado a la idea de que voy a ir». Marin apenas pudo contenerse para no irrumpir en el interior. En lugar de eso, se apartó con cuidado de la puerta y se dirigió rápidamente hacia el coche. La bolsa con la comida se quedó en la puerta del taller. En el coche, se sintió abrumada. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino más bien de rabia. 7 años de matrimonio. ¿Y así le pagaba Noah? Planeando un fin de semana romántico con otra chica mientras le mentía sobre un seminario que no existía, Marin respiró hondo, tratando de calmarse. Tenía que irse. Quedarse allí era demasiado arriesgado. ¿Pero a dónde? No podía volver a casa en ese estado. Al hospital tampoco. Era su día libre. ¿A casa de Esther? No, su hijo estaba enfermo. Arrancó el coche y se puso en marcha sin rumbo fijo, solo para alejarse del taller. Después de 15 minutos de conducir sin rumbo fijo, Marin se encontró en el aparcamiento de un centro comercial. Era el lugar perfecto para perderse y ordenar sus pensamientos. La cafetería del segundo piso estaba poco concurrida. Marin pidió un café solo muy fuerte y se sentó en una mesa alejada, desde donde se veía el aparcamiento. Aún tenía ante sus ojos la imagen de Noah y la chica pelirroja, su beso, sus manos sobre los cuerpos del otro, y en sus oídos resonaban las palabras sobre el fin de semana en el lago. Así que planean pasar el fin de semana juntos, pensó Marin, girando la taza de café entre sus manos. ¿Quién era esa chica? ¿De dónde había salido en la vida de Noah? ¿Y cuánto tiempo llevaban juntos? Marin sacó el teléfono y abrió el chat. Los últimos mensajes de Noah eran secos y formales.
No había ningún indicio de problemas, ni conflictos abiertos. Solo un distanciamiento gradual. Revisó el historial de mensajes de los últimos meses. ¿Cuándo empezaron exactamente esos UAs en el trabajo? ¿En julio? ¿O antes? En junio fueron al lago Michigan, sus últimas vacaciones juntos. Todo parecía normal, aunque ahora Marin recordaba lo a menudo que Noah miraba el teléfono y lo distraído que estaba cuando ella le hacía preguntas. Quizás ya entonces había empezado esa aventura. Luego recordó el mensaje en el teléfono de Noah que había visto 2 días antes. Ayer fue increíble. No puedo esperar a que nos volvamos a ver. ¿Quién lo había enviado? Seguramente la chica pelirroja del taller. El tiempo pasaba, y Marin seguía sentada en la cafetería, repasando en su mente los acontecimientos de los últimos meses. Todo encajaba en un claro cuadro de infidelidad que ella, como una tonta, no quería ver. Noah se había distanciado, se había vuelto reservado, siempre llevaba el teléfono consigo, encontraba 1000 razones para no pasar tiempo con ella. Los clásicos signos que aparecen en todos los artículos sobre infidelidad. Como enfermera, reconocía perfectamente los síntomas de las enfermedades, pero se había vuelto ciega a los síntomas de un matrimonio moribundo. «Se le ha enfriado el café», le dijo la camarera al acercarse. «¿Le trae otro?» Marin asintió sin mirarla. Sus pensamientos iban de la ira y el resentimiento al frío análisis de la situación. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Armar un escándalo? ¿Echar a Noah de casa? ¿O fingir que no sabía nada? De repente, se le ocurrió una idea. El seminario. Noah le había dicho a su amante que iba a un seminario sobre reparación de aires acondicionados. ¿Cuándo habían planeado el viaje? Marin abrió el calendario de su teléfono. ¿Este fin de semana? No. Noah no había mencionado ningún viaje para los próximos días. Intentó recordar sus últimas conversaciones. Había algo... sí. Hacía aproximadamente una semana, Noah había mencionado de pasada que se iría a estudiar en 2 semanas. ¿Te acuerdas de ese seminario sobre nuevas tecnologías de reparación del que te hablé? Será los días 25 y 26, dijo sin apartar la vista del teléfono. Marin se limitó a asentir, sin darle importancia. 25, eso es el próximo viernes. Eso significa que tiene poco más de una semana para decidir qué hacer. El café recién hecho le aclaró un poco las ideas. Marin sabía que necesitaba más información. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tan seria era su relación? Y lo más importante, ¿qué pensaba hacer Noah? ¿Divorciarse? ¿O seguir con su doble vida? Para responder a estas preguntas, tenía que seguir a su marido y averiguar más sobre su amante. La idea de seguirlo le parecía humillante, pero la alternativa, permanecer en la ignorancia, era aún peor. Marin terminó su café y se levantó con determinación. Lo primero era averiguar quién era esa chica pelirroja, y valía la pena empezar por la tienda de electrónica frente al taller. Había visto el letrero Tecnomir cuando aparcó. 40 minutos más tarde, Marin ya estaba entrando en la tienda, después de asegurarse de que el coche de Noah no estaba en el aparcamiento del taller. La pequeña sala comercial estaba llena de vitrinas con teléfonos, ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos. Detrás del mostrador, había un hombre de unos 50 años con una camisa con el logotipo de la tienda. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa profesional. Estoy buscando una tableta nueva, improvisó Marin. Me han dicho que aquí trabaja una chica que sabe mucho de estos modelos. Es pelirroja. Se refiere a Darla, asintió el hombre. Ahora está almorzando, pero volverá enseguida. ¿Puedo enseñarle nuestros modelos? Darla. Ahora la amante de su marido tenía un nombre. Mientras el vendedor le explicaba con entusiasmo las ventajas de las diferentes tabletas, Marin pensaba frenéticamente en cómo averiguar más. ¿Esperar y observar a esa Darla? ¿Preguntarle al vendedor por ella? ¿Buscarla en las redes sociales? Gracias por la información, interrumpió al locuaz vendedor. Tengo que pensarlo. Volveré otro día, cuando haya decidido el presupuesto. Al salir de la tienda, Marin se sentó en el coche y abrió Facebook en el móvil. Darla Techno World Johnstone, escribió en el buscador. Nada. Marin probó Instagram, Twitter, sin resultado. O la chica no tenía cuentas en las redes sociales o utilizaba otro nombre. Marin se recostó en el asiento, desesperada. ¿Y ahora qué? No podía quedarse allí todo el día, arriesgándose a que Noah la viera. Tenía que volver a casa y pensar en un plan. En casa, lo primero que hizo Marin fue registrar el armario de su marido en busca de notas o documentos que pudieran arrojar luz sobre su relación con Darla. No encontró nada especial,
salvo un recibo del restaurante Red Lotus de hacía 2 semanas. Noah nunca había mencionado que hubiera estado allí. Luego revisó su computadora portátil, que a veces dejaba en casa. Como sabía la contraseña de su esposo, el día de su boda, qué ironía, Marin accedió fácilmente a su correo electrónico y redes sociales. No había nada sospechoso en los mensajeros. Noah, al parecer, era bastante cauteloso. Pero en el historial del navegador encontró búsquedas sobre casas junto al lago Crystal, situado a 1 hora en coche de Johnstown. Y en los marcadores encontró una página con un anuncio de alquiler de una cabaña. Acogedora cabaña a orillas del lago Crystal. 2 dormitorios, cocina, salón con chimenea, terraza con vistas al lago. El lugar ideal para un fin de semana romántico, decía la descripción. Junto a ella había una foto de una casita de madera con ventanas panorámicas que daban al pintoresco lago. Así que ahí era donde Noah planeaba pasar el fin de semana con su Darla. Marin copió la dirección y el número de teléfono del propietario de la casa de campo, y luego borró cuidadosamente cualquier rastro de su presencia en el portátil de su marido. Pasó toda la noche reflexionando. Noah había escrito que se retrasaría de nuevo, así que tenía tiempo suficiente para pensar en la situación. ¿Qué quería? ¿Salvar su matrimonio? ¿O romper esta relación que Noah ya había traicionado? A las 11:30, cuando Marin ya casi se había decidido a irse a la cama, su teléfono vibró. Era un mensaje de Noah. Llegaré tarde, no me esperes. Marin miró la pantalla del teléfono y algo se rompió dentro de ella. Escribió una respuesta. Vale, por cierto, creo que voy a ir a casa de mis padres el fin de semana que tú estás en el seminario. Es el 25, ¿verdad? La respuesta llegó casi al instante. Sí, el 25 y el 26. Buena idea. Hace tiempo que no veo a mis padres. Marin sonrió con amargura. Por supuesto que Noah estaba encantado. Así no tendría que inventarse una historia complicada para justificar por qué no contestaba al teléfono durante el PUAS. Ahora tenía una semana para decidir qué hacer. ¿Perdonar? ¿Vengarse? ¿Marcharse? Todas las opciones tenían sus pros y sus contras. Pero la inacción no era propio de Marin. Fuera cual fuera su decisión, no iba a ser una víctima pasiva. Al día siguiente, durante la pausa para comer, Marin llamó al número que figuraba en el anuncio del alquiler de la casa rural. «Hola», respondió una voz masculina. «Buenos días», comenzó Marin en el tono más amable posible. «Llamo por el alquiler de la casa de campo en el lago Crystal». «Sí, le escucho. Mi marido ha reservado su casa de campo para los días 25 y 26. Marin hizo una pausa. «Se llama Noah Thornton». «Un momento, voy a comprobarlo». Se oyó un ruido de papeles. «Sí, todo correcto. El señor Thornton ha pagado 2 días por adelantado». «Estupendo. Quería aclarar algunos detalles. No hace falta que llevemos sábanas ni toallas, ¿verdad?» «Todo está incluido en el precio del alquiler», confirmó el hombre. Además, la cabaña cuenta con un surtido básico de productos: té, café, azúcar, sal y aceite. «Perfecto», exclamó Marin con fingido entusiasmo. «Y otra pregunta. ¿Mi marido tiene que pagar un suplemento por la segunda persona?» «No, el precio es por la cabaña, independientemente del número de huéspedes». «Dentro de lo razonable, claro», sonrió el propietario. «Entendido. Muchas gracias por la información». Marin colgó el teléfono sintiendo cómo crecía en su interior una fría determinación. Noah lo había planeado todo. Había reservado la cabaña, había pagado por adelantado y había ideado una coartada para ella. Seguramente ya había comprado el champán del que había hablado darle. En esas 24 horas, el dolor se había atenuado, dando paso a la ira y al deseo de actuar. Marin no tenía intención de montar una escena, ni de suplicarle a su marido que se quedara con ella. Pero tampoco podía permitir que él destruyera su matrimonio impunemente. Cuando Marin regresó a casa por la noche, Noah, para su sorpresa, estaba allí. Estaba sentado en la cocina, escribiendo algo en su portátil. Al cruzar la mirada con ella, sonrió, por primera vez en muchos días. «Hola», dijo casi amistosamente. «¿Qué tal el día?» «Bien». Marin colgó la chaqueta y se dirigió a la cocina. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «He decidido tomarme un descanso». Noah cerró el portátil. «Además, hace tiempo que no hablamos con normalidad. ¿Va todo bien?» Marin apenas pudo contener una risa amarga. «No hemos hablado con normalidad», era decirlo suavemente. Y ahora de repente, ¿se preocupaba por ella? ¿Por qué? ¿Se sentía culpable? ¿O estaba cubriendo sus huellas antes de irse con su amante? «Todo bien», respondió ella,
abriendo la nevera para ocultar su expresión. Solo tengo mucho trabajo en el hospital. Ha empezado la temporada de resfriados. Sí, el tiempo ha empeorado mucho, asintió Noah. Oye, quería preguntarte, ¿de verdad piensas visitar a tus padres el próximo fin de semana? Marin se tensó. ¿Por qué quería saberlo? ¿Temía que cambiara de opinión y le estropeara los planes? Sí, creo que iré a verlos un par de días. Hace mucho que no nos vemos. Sacó una fiambrera con ensalada de la nevera. ¿Por qué? Por nada. Solo quería asegurarme de que no estarías sola mientras yo no estoy. Noah sonrió con fingida preocupación. No te preocupes, no estaré. Marin dejó la fiambrera sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por tu seminario? Bueno, es solo trabajo. Noah se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron por un instante. Aunque será interesante aprender sobre nuevas tecnologías. Especialmente sobre tecnologías para seducir a las vendedoras pelirrojas, pensó Marin, pero en voz alta dijo, espero que te sea útil. La conversación pasó a temas neutros, el tiempo, las noticias, los vecinos. Desde fuera parecían una pareja normal discutiendo sobre asuntos cotidianos. Pero Marin sentía falsedad en cada palabra, en cada sonrisa de Noah, y también en las suyas. Cuando terminaron de cenar, Noah propuso ver una película juntos, por primera vez en muchas semanas. Marin aceptó, aunque por dentro hervía de rabia y resentimiento. Se sentó junto a su marido en el sofá, vio una comedia y pensó que pronto todo cambiaría. Aún no sabía cómo, pero estaba segura de que no seguiría interpretando el papel de esposa ingenua y desprevenida. Esa noche, cuando Noah se durmió, Marin se quedó despierta mucho tiempo mirando al techo. Necesitaba un plan claro y bien pensado. Y empezó a tomar forma en su cabeza, poco a poco, adquiriendo contornos concretos. El primer paso era recopilar información, sobre Darla, sobre la situación financiera de Noah, sobre sus planes. El segundo, preparar el día que le daría a su marido en su romántico fin de semana. Y el tercero, eso dependería de lo que descubriera por el camino. Marin se giró hacia un lado y miró a su marido dormido. ¿Cuántas veces lo había admirado mientras dormía, con su rostro tranquilo y una leve sonrisa en los labios? Ahora solo veía a un extraño que había traicionado su confianza. Te arrepentirás de esto, Noah Thornton, pensó Marin mientras cerraba los ojos. Y por primera vez en los últimos días, se durmió rápidamente y profundamente, como alguien que ha tomado una decisión importante y está listo para actuar. Durante los 3 días siguientes, Marin actuó como una exploradora en territorio enemigo. Intentó comportarse como de costumbre. Iba al trabajo, volvía a casa, preparaba la cena, hablaba de las cosas cotidianas con Noah, pero todo eso no era más que una tapadera para ocultar sus verdaderas intenciones. El miércoles se tomó el día libre sin avisar a su marido. Cuando Noah se fue a trabajar, Marin comenzó a registrar minuciosamente el apartamento. Empezó por el estudio, donde Noah guardaba los documentos importantes, en un gran armario de madera que le había dejado su padre. La llave siempre estaba en el cajón superior de la cómoda, y Marin abrió el armario sin dificultad. Dentro reinaba un orden perfecto. Carpetas con documentos, cuidadosamente ordenados por categorías. Casa, impuestos, coche, seguros, trabajo. Marin revisó metódicamente cada carpeta, haciendo fotos de los documentos más importantes. En la carpeta Trabajo, encontró varias cartas de proveedores de repuestos para electrodomésticos, fechadas en los últimos 3 meses. Todas contenían recordatorios de pagos atrasados. Estimado señor Thornton, decía una de las cartas, le recordamos que debe saldar la deuda de $2,700 por los componentes para aires acondicionados suministrados antes del 20 de septiembre. En caso de impago, nos veremos obligados a acudir a los tribunales. Marin frunció el ceño. ¿Por qué Noah tenía deudas con los proveedores? Trabajaba en el taller de Johnson, y era él quien se encargaba de comprar las piezas. A menos que... Continuó buscando, y pronto encontró otra carpeta escondida entre las demás. No tenía ninguna inscripción. Dentro había un plan de negocio para abrir su propio taller. Thornton Repair, un contrato de alquiler del local con fecha de 3 meses atrás, y varias facturas de equipamiento. Junto a ellos había extractos bancarios que mostraban grandes retiradas de dinero de su cuenta conjunta. Marin se sentó en el suelo del despacho, aturdida por el descubrimiento. Noah realmente había intentado montar su propio negocio, pero en secreto.
Había sacado de su cuenta conjunta casi todos los ahorros acumulados durante los años de matrimonio. Había comprado el equipo, había pagado por adelantado el alquiler del local, y a juzgar por las cartas con las reclamaciones de pago de las deudas, estaba claro que había fracasado. Ahora Marín entendía por qué su tarjeta de crédito estaba a menudo al límite, y por qué, cuando ella proponía utilizar los ahorros para reformar el baño o comprar muebles nuevos, Noah siempre encontraba razones para posponer esos gastos. Todo el dinero se había ido en su proyecto secreto. ¿Pero por qué se lo había ocultado? Marín siempre había apoyado su sueño de abrir su propio negocio. Incluso habían ahorrado dinero para ese fin. Ella podría haberle ayudado, aconsejado, apoyado en los momentos difíciles. Pero él prefirió actuar solo, y cuando las cosas se pusieron feas, buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Marín hizo fotos de todos los documentos, y luego los guardó cuidadosamente en las carpetas, tratando de dejarlo todo en su sitio. Noah no debía sospechar que había descubierto nada. El siguiente paso fue revisar su correo electrónico. Marín ya sabía la contraseña de su buzón personal, pero ahora tenía que encontrar la correspondencia comercial. Encendió su portátil y rápidamente encontró el cliente de correo con los mensajes de trabajo. Por suerte, Noah utilizaba la misma contraseña para la mayoría de sus cuentas. En el correo electrónico del trabajo, encontró correspondencia con proveedores que confirmaba sus hallazgos en los documentos en papel, así como varios correos del banco con recordatorios de pagos atrasados de un préstamo comercial. El último correo estaba fechado la semana anterior y contenía una advertencia sobre la posible intervención de una agencia de cobros. Marín copió los correos más importantes y los envió a su correo electrónico. Luego borró el historial de envíos y cerró el cliente de correo electrónico. Antes de apagar el portátil, decidió revisar el historial del navegador y descubrió que Noah visitaba regularmente sitios web de venta de coches usados. Al parecer, planeaba vender su coche para pagar las deudas. Cuando Marín terminó su investigación, ya era mediodía. Cerró el despacho y lo dejó todo en su sitio. Le zumbaba la cabeza por la gran cantidad de información. Al unir todas las piezas del rompecabezas, obtuvo una imagen desagradable. Noah había utilizado en secreto los ahorros comunes para abrir un negocio. Había fracasado, se había endeudado, y en lugar de confesárselo a su esposa, había iniciado una aventura con una mujer más joven, con la que planeaba pasar un fin de semana romántico a orillas de un lago. Todo este tiempo le había mentido. Sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre su paradero. Marín sintió como una ola de ira la invadía. Ella había confiado en él, había apoyado sus sueños, había soportado sus excusas, y así era como él le pagaba su lealtad, con engaños y traición. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía que decidir qué hacer con la información que había obtenido. ¿Simplemente montar un escándalo? ¿Exigirle una explicación? ¿Pedirle el divorcio? No, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Noah se merecía un bastard especial, uno que le hiciera darse cuenta de la profundidad de su traición. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza, pero para llevarlo a cabo necesitaba más información sobre Darle y sobre el próximo fin de semana en el lago. Marín miró el reloj, aún quedaba tiempo antes de que Noah regresara. Podría ir al taller y observar a él y a su amante. Después de ponerse ropa discreta y gafas de sol, Marín se dirigió al centro de la ciudad. Aparcó a 2 manzanas del taller, desde donde se veía bien la entrada y la tienda de electrónica de al lado. Tuvo que esperar casi 1 hora antes de ver a Noah salir del taller y cruzar la calle hacia Techno World. Marín salió con cuidado del coche y lo siguió, manteniéndose a una distancia prudencial. A través del escaparate de la tienda, vio a Noah acercarse a una chica pelirroja, Darla, y charlar animadamente. Luego, Darla miró el reloj, asintió y le dijo algo a un hombre mayor, aparentemente su jefe. Después, ella y Noah salieron juntos de la tienda. Marín se apartó rápidamente a la esquina del edificio, tratando de pasar desapercibida. Noah y Darla se dirigieron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Después de esperar unos minutos, Marín lo siguió. Eligió una mesa en un rincón alejado, desde donde podía observar a la pareja sin ser vista. Estaban sentados, cogidos de la mano sobre la mesa, y hablaban animadamente sobre algo. Darla se reía a menudo, echando la cabeza hacia atrás, y Noah la miraba con una adoración que Marín no había visto en muchos años. En un momento dado, él sacó el teléfono y empezó a enseñarle algo a la chica. Por su reacción, parecían fotos de una casa de campo junto a un lago.
Marin pidió un té e intentó acercarse para escuchar la conversación. Por suerte, la cafetería era pequeña y se oía bastante bien. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospechará nada?, preguntó Darla, inclinándose hacia Noah. Por supuesto, respondió él. Ella misma dijo que se iría a pasar el fin de semana con sus padres. Estaremos completamente libres. ¿Y qué hay de Johnson? ¿Te dejará ir 2 días? Le dije que iba a un seminario sobre nuevas tecnologías de reparación, sonrió Noah. Incluso se alegró. Cree que voy a traer nuevos conocimientos al taller. Darla negó con la cabeza. Todo es tan complicado. A veces pienso que estamos haciendo algo malo. Tú estás casado, tienes compromisos. Oye, dijo Noah, apretándole la mano. Ya hemos hablado de esto. Marin y yo llevamos mucho tiempo separados. Solo vivimos por inercia. Como compañeros de piso, nada más. Marin se mordió el labio para no delatarse. ¿Compañeros de piso? Así es como describe su matrimonio. El hombre con el que había vivido 7 años, con el que había compartido alegrías y penas, al que había apoyado en los momentos difíciles. Pero dijiste que querías empezar de cero, continuó Darla. ¿Cuándo piensas decírselo? Noah se quedó callado, dando vueltas a la taza de café entre las manos. Después del fin de semana, necesitamos este tiempo a solas para discutirlo todo, planearlo, y cuando volvamos hablaré con Marin. ¿Del divorcio?, preguntó Darla sin rodeos. Sí, no puedo seguir viviendo así, fingiendo que todo va bien. Quiero estar contigo, Darla, oficialmente. La chica se iluminó y se inclinó para besarlo sobre la mesa. Marin se dio la vuelta, sintiendo que la náusea le subía por la garganta. Así que Noah planeaba divorciarse de ella. Después de un fin de semana romántico con su amante, iba a volver a casa y decirle a su esposa que su matrimonio había terminado. Se quedó inmóvil hasta que la pareja terminó de comer y salió del café. Darla regresó a la tienda y Noah se dirigió de nuevo al taller. Marin pagó y salió tras ellos, todavía aturdida por lo que había oído. En el coche, por fin dejó fluir sus emociones. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto. El resentimiento, el dolor, la ira, la humillación, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que envenenaba cada célula de su cuerpo. Pero a través de esa tormenta de emociones, se abría paso un pensamiento frío y calculador. Ahora tenía toda la información necesaria. Sabía de las infidelidades de Noah, de sus problemas financieros, de sus planes de divorcio. Y sabía dónde y cuándo iba a pasar un fin de semana romántico con su amante. La idea del top D comenzó a tomar forma. Marin arrancó el coche y se dirigió a casa, elaborando mentalmente una lista de lo que necesitaría para llevar a cabo su plan. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue revisar la caja fuerte común, donde guardaban los documentos importantes, el certificado de matrimonio, los documentos del apartamento y las pólizas de seguro. Como había supuesto, faltaban algunos documentos, entre ellos el título de propiedad de su coche. Al parecer, Noah ya lo había preparado para venderlo. Marin hizo copias de todos los documentos importantes que quedaban, incluido el contrato matrimonial que habían firmado 7 años atrás. En él se especificaba claramente que los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirían en partes iguales en caso de divorcio. Esto incluía el apartamento que habían comprado 5 años atrás. Luego revisó el estado de sus finanzas. La cuenta conjunta en la que ingresaban sus salarios estaba casi vacía. Solo había unos cientos de dólares. Los ahorros que habían acumulado durante años habían desaparecido, aparentemente destinados al fallido intento de Noah de abrir su propio negocio. La tarjeta de crédito estaba casi al límite. Pero Marin tenía una cuenta propia, de la que Noah no sabía nada. La había abierto 2 años atrás, cuando recibió una pequeña herencia de su abuela. En esa cuenta había suficiente dinero para vivir varios meses si tenían que empezar de cero. Por la noche, cuando Noah regresó del trabajo, Marin ya había elaborado un plan de acción claro. Escondió todos los documentos que había reunido, las copias de las cartas y las fotos en un lugar seguro, en casa de Esther, a quien le había contado parte de la situación. Su amiga se quedó en shock por el comportamiento de Noah, pero apoyó a Marin y le ofreció toda la ayuda que pudiera necesitar. ¿Estás segura de que no quieres hablar con él?, preguntó Esther cuando Marin le entregó la carpeta con los documentos. Ya es demasiado tarde para hablar, respondió Marin, negando con la cabeza. Ha tomado una decisión sin mí, lo ha planeado todo a mis espaldas. Ahora me toca a mí darle una sorpresa. Esther abrazó a su amiga.
Decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Pero ten cuidado, ¿vale? No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Marin asintió, aunque una voz interior le decía que no se arrepentiría de sus actos. Noah se merecía todo lo que le esperaba. Por la noche se comportó como de costumbre. Preparó la cena, vio la televisión con su marido y habló de los planes para la semana siguiente. Noah parecía un poco nervioso, miraba el teléfono con frecuencia, pero en general estaba de buen humor. Incluso propuso ir al cine en los próximos días, antes de irme al seminario. Ah, claro, el seminario. Marin fingió recordar algo de repente. Es el próximo viernes, ¿verdad? Ya le dije a mi madre que iría a su casa. Genial. Noah parecía sinceramente contento. Estaré tranquilo sabiendo que no estarás sola. Qué detalle tan conmovedor, pensó Marin, pero sonrió y asintió con la cabeza. ¿Dónde se celebra el seminario?, preguntó con tono inocente. Me lo dijiste, pero se me olvidó. Noah dudó un momento. En el centro de conferencia Regency, en el centro de la ciudad, un curso intensivo de 2 días sobre nuevas tecnologías para la reparación de aires acondicionados y equipos de refrigeración. Suena interesante. Marin se esforzó porque su voz no delatara el sarcasmo. Espero que te sirva para tu carrera. Sí, es un paso importante, asintió Noah, claramente satisfecho de lo fácil que ella se había tragado su mentira. Al día siguiente, Marin se tomó el día libre y se fue de compras. Tenía que comprar algunas cosas para su voiture. Primero pasó por una papelería, donde compró una caja grande y bonita para el regalo, papel de colores, pegamento, tijeras y algunos otros accesorios. Luego visitó un estudio fotográfico, donde imprimió todos los documentos y fotos que había recopilado. Pruebas de las maquinaciones financieras de Noah, sus deudas y su correspondencia con los proveedores. Solo faltaba un elemento para completar el cuadro: fotos de Noah con Darla. Marin decidió que necesitaba pruebas irrefutables de su relación. Para ello, volvió al taller y esperó pacientemente a que Noah y Darla se encontraran. Por suerte, salieron juntos de la tienda después de las 6 de la tarde y se dirigieron al coche de Noah. Antes de subir al coche, se abrazaron y se besaron, de forma bastante explícita, como para que cualquiera pudiera deducir que no eran solo amigos o compañeros de trabajo. Marin tomó varias fotos nítidas con su teléfono. Luego los siguió hasta un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, donde Noah y Darla pasaron unas 2 horas. Cuando salieron, Marin logró tomar algunas fotos más, incluyendo una especialmente expresiva en la que Noah apretaba a Darla contra el coche y la besaba apasionadamente. Al volver a casa, Marin imprimió también esas fotos. Tenía suficiente material para crear el PowerPoint que pensaba entregarle a Noah el día de su partida al AMWA. El jueves por la noche, mientras Noah se duchaba, Marin revisó con cuidado su bolsa de viaje, que ya estaba casi lista. Dentro había cosas para el fin de semana: ropa de diario, artículos de aseo, así como una botella de champán envuelta en una toalla y una pequeña caja de terciopelo. Marin la abrió y encontró una pulsera de plata con un colgante en forma de corazón. Al parecer, era un regalo para Darly. La ira volvió a invadirla. En su 10º aniversario, 3 meses atrás, Noah le había regalado un robot de cocina, alegando que era práctico y que no tenía dinero para regalos más románticos. Y para su amante, había encontrado dinero para una joya. Marin cerró silenciosamente el bolso y lo volvió a dejar en su sitio. Solo le quedaba preparar los documentos para el divorcio. Ya se había puesto en contacto con un abogado especializado en derecho de familia y había obtenido todos los formularios necesarios. Tras rellenarlos, adjuntó a los documentos copias de las pruebas de las manipulaciones financieras de Noah para asegurarse una parte justa en el reparto de los bienes. El último toque fue una carta a Harold Johnson, con fotos adjuntas de Noah y Darly, y la información de que, en lugar de asistir al seminario, su empleado planeaba un fin de semana romántico con una chica de la tienda de al lado. Marin sabía que Johnson era un hombre anticuado con altos principios morales y que difícilmente aprobaría tal comportamiento. El jueves por la tarde, todo estaba listo. Marin empaquetó todo el material en una bonita caja de regalo y la ató con una cinta de colores vivos. Dentro dejó una nota con un breve mensaje: «Lo sé todo. Disfruta del fin de semana. Este es mi regalo de despedida». A la mañana siguiente, el viernes, Noah se levantó temprano para prepararse y salir. Estaba inusualmente animado e incluso preparó el desayuno para los dos, algo que no hacía desde hacía meses. «Te echaré de menos»,
dijo, besando a Marin en la mejilla antes de irse. Llámame cuando llegues a casa de tus padres, ¿vale? Claro, Marin sonrió, sorprendida de su propia tranquilidad. Buena suerte en el seminario. Espero que aprendas mucho. Cuando Noah se marchó, Marin recogió rápidamente sus cosas. Realmente tenía pensado irse, pero no a casa de sus padres, sino a la casa de Esther en las afueras, donde pensaba pasar el fin de semana. Su plan requería que Noah recibiera él en un ambiente tranquilo, con su amante cerca. Que Darla también supiera con qué tipo de persona se había metido. A las 10 de la mañana, Marin salió de casa. Sabía exactamente dónde estaba la cabaña del lago Crystal, gracias a las fotos que había hecho antes con el mapa del teléfono de Noah. El trayecto le llevó poco más de una hora. Al pasar por delante de la casa de campo, Marin vio que el coche de Noah aún no estaba allí. Al parecer, había ido a recoger a Darla o estaba haciendo alguna compra por el camino. Encontró un lugar tranquilo cerca de allí, desde donde podía ver el camino hacia la cabaña, y se puso a esperar. Al cabo de unos 40 minutos, apareció el coche de Noah. Aparcó junto a la cabaña, y Noah y Darla salieron del coche, ambos con caras radiantes. Se besaban, reían, sacaban cosas del maletero, como si fueran unos recién casados de luna de miel. Marin esperó a que entraran en la casa y se acomodaran. Luego cogió la caja de regalo y se dirigió a la casa de campo. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero sus manos permanecían firmes. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al llegar a la puerta, Marin respiró hondo y llamó. Los ruidos en el interior se acallaron, luego se oyeron pasos. Noah abrió la puerta. Al ver a su esposa, se quedó paralizado, como si le hubiera alcanzado un rayo, y su rostro se puso blanco como la tiza. «¿Marin? ¿Qué haces? Como...» «Hola, Noah», dijo Marin con calma, tendiéndole la caja. «Te traje un regalo para el seminario. Espero que te guste». Noah se quedó paralizado en la puerta, pálido como un lienzo. Sus ojos iban de la cara de Marin a la caja de regalo que ella tenía en las manos, envuelta en papel rojo brillante y atada con una cinta dorada. En su mente se agolpaban las excusas y las evasivas que había preparado para responder a las posibles sospechas de su esposa, pero ninguna de ellas se ajustaba a la situación actual. Marin lo sabía. Estaba allí, a una hora en coche de Johnston, a la entrada de la casa de campo, donde él había planeado pasar el fin de semana con su amante. «¿Qué haces aquí?», preguntó él por fin con voz ronca. «Deberías estar con tus padres. Y tú deberías estar en el seminario», respondió Marin con calma. «Ves, los dos sabemos sorprendernos mutuamente». Desde el interior de la casa se oyó una voz femenina. «¿Noah? ¿Quién está ahí?» «Darla». Marin inclinó ligeramente la cabeza, mirando hacia la penumbra del pasillo detrás de su marido, pero Darla seguía fuera de su campo de visión. «Nadie», respondió Noah en voz alta sin volverse. «Solo el repartidor». Dio un paso adelante, cerrando la puerta tras de sí y obligando a Marin a retroceder hacia el porche. «¿Qué significa todo esto?», siseó, bajando la voz. «¿Me has estado siguiendo?». Marin no respondió. En su lugar, le volvió a tender la caja. «Te he traído un regalo, Noah. Creo que te ayudará a pasar el fin de semana de forma productiva». Noah miró la caja como si pudiera contener una bomba. Le temblaban ligeramente las manos cuando finalmente cogió el regalo. «Marin, escucha, puedo explicártelo todo». «No hace falta», dijo ella, levantando la mano para detenerlo. «Ya sé suficiente. Disfruta del fin de semana». Marin se dio la vuelta para marcharse, pero Noah la agarró del codo. «Espera, no lo entiendes, no es lo que parece». Su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación, y por un momento, Marin casi sintió lástima por él. Casi. Luego, suavemente, soltó su mano. «¿Y cómo se ve eso, Noah?», preguntó en voz baja. «Dime, ¿cómo se ve desde tu perspectiva?». La puerta detrás de él se abrió un poco y Darla asomó la cabeza. Joven, alarmada, con el pelo pelirrojo revuelto y un vestido rosa claro. Su mirada se desplazó de Noah a Marin y sus ojos se agrandaron al reconocerla. «Dios mío», susurró. «¿Vosotros?» «Su esposa, sí», terminó Marin por ella. «Encantada de conocerte, Darla». Noah se volvió bruscamente. «Vuelve a la casa», ordenó, y Darla, asustada, asintió con la cabeza y desapareció por la puerta. «Gracias por el regalo, pero no te invité, todavía», dijo Noah entre dientes y cerró la puerta en las narices de Marin.
Ella se quedó en el porche unos segundos más, escuchando las voces apagadas que venían de dentro. Parecía que Noah y Darla habían empezado a discutir. Marin sonrió levemente. La primera parte de su plan había salido a la perfección. Con pasos lentos, regresó a su coche, aparcado un poco más adelante en la calle. Se sentó al volante, se abrochó el cinturón de seguridad y arrancó el motor. Todo sucedía como en cámara lenta. La sensación de irrealidad no la abandonaba. Había llegado el momento que había estado esperando, la destrucción de su matrimonio en directo. Pero en lugar de dolor, solo sentía un vacío y un extraño alivio. Era como si le hubieran sacado un diente que le había dolido durante mucho tiempo. «Ya está hecho», dijo en voz alta mientras se incorporaba a la carretera. 20 minutos más tarde, Marin se detuvo en una pequeña cafetería en la carretera. Necesitaba recuperar el aliento y pensar en los siguientes pasos. Pidió un café y sacó el teléfono. Era hora de llamar a Esther. «¿Todo bien?», preguntó su amiga en lugar de saludarla. «¿Lo has hecho?». «Sí», respondió Marin. Tenías razón. La expresión de su cara merecía la pena verlo en persona. ¿Y cómo reaccionó? Exactamente como era de esperar. Marin dio un sorbo al café. Se puso pálido, intentó justificarse, y luego me cerró la puerta en las narices. ¿Te cerró la puerta?, se indignó Esther. ¡Qué cabrón! Después de todo lo que ha hecho todavía tiene el descaro. No pasa nada, de verdad, la interrumpió Marin. No esperaba abrazos ni disculpas. Cogió la caja y eso es lo importante. El resto es cuestión de tiempo. ¿A dónde vas ahora? A tu casa, si la oferta de quedarme a dormir sigue en pie. Claro, lo tengo todo preparado. Paul se ha llevado a Ben a casa de su abuela, así que no habrá ruido ni molestias. Tendremos una despedida de soltera con vino, helado y telenovelas lacrimógenas. Marin sonrió. Suena estupendo. Estaré allí en una hora más o menos. Colgó el teléfono y se quedó un rato mirando por la ventana los coches que pasaban. Una extraña calma la invadió. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y Marin sentía un frío interior, no una ira helada, sino la tranquila seguridad de alguien que ha hecho todo lo posible en la situación actual. Mientras tanto, en la casita junto al lago se desataba una verdadera tormenta. En cuanto se cerró la puerta, Darla se abalanzó sobre Noah. ¿Era tu mujer? ¿En serio? Dijiste que se había ido a casa de sus padres. Así tenía que ser. Noah seguía apretando la caja de regalo, con las manos ligeramente temblorosas. No entiendo cómo has sabido que estábamos aquí. ¿Quizás no fuiste lo suficientemente cuidadoso? Darlene cruzó los brazos sobre el pecho. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Ella sabe mi nombre. ¿Le has hablado de mí? Por supuesto que no, respondió Noah bruscamente. No digas tonterías. Debe de haber estado siguiéndonos. ¿Siguiéndonos? Darla abrió mucho los ojos. ¿Y lo dices con tanta tranquilidad? Noah, esto no es normal. Tu mujer se ha convertido en una acosadora, y a ti no parece importarte lo más mínimo. Noah pasó al salón y se dejó caer pesadamente en el sofá, sin soltar la caja. Su conmoción inicial dio paso a una mezcla de culpa, miedo e irritación. «Calma, ¿vale?», dijo tratando de que su voz sonara segura. Marin se ha ido. Solo quería montar una escena, demostrar que nos había descubierto. Ahora todo ha terminado. ¿Se acabó?, exclamó Darla. ¿En serio? Tu mujer acaba de pillarte con tu amante en la romántica casita a la que os habéis escapado el fin de semana. ¿Y crees que todo se ha acabado porque se ha ido? ¿Y tú qué propones?, preguntó Noah irritado. ¿Correr detrás de ella? ¿Pedirle perdón? Iba a hablar con ella sobre el divorcio después de este fin de semana. Ahora la conversación tendrá que ser antes, eso es todo. Darla se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como esperando ver a Marin escondida entre los arbustos. Ni siquiera gritó, dijo Darla pensativa. No lloró, solo estaba allí, tranquila, con esa caja. Ambos miraron el regalo que Noah todavía sostenía en sus manos. ¿Qué crees que hay ahí?, preguntó Darla. No lo sé, respondió Noah dando vueltas a la caja. ¿Quizás mis cosas? ¿O una carta con amenazas? Ábrela, exigió Darla. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Noah dudó. Algo en la calma de Marin le inquietaba. No era una persona propensa a los berrinches ni a las escenas dramáticas, pero su comportamiento de hoy parecía demasiado calculado, demasiado controlado, como si lo hubiera planeado todo de antemano.
Primero bebamos, sugirió él dejando la caja a un lado. Los dos necesitamos calmarnos. Darla asintió y Noah se dirigió al minibar, donde sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió una buena ración a cada uno y le tendió un vaso a Darla. Por nuestro fin de semana arruinado, bromeó él con tristeza. Por tu matrimonio destruido, respondió ella con igual tristeza. Bebieron y el alcohol alivió un poco la tensión. Darla se sentó junto a Noah en el sofá. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella tras un largo silencio. Lo que tenía pensado, respondió Noah. Hablaré con Marin sobre el divorcio. Le explicaré la situación. Dividiremos los bienes y nos separaremos. ¿Y yo qué? ¿Qué hay de nosotros? Noah le tomó la mano. No ha cambiado nada. Quiero estar contigo, Darla. Es solo que todo ha sucedido un poco demasiado pronto. Ella no parecía convencida, pero asintió y volvió a mirar la caja. Ábrela, pidió de nuevo. No podré pensar en nada más hasta que sepamos qué hay dentro. Noah suspiró, terminó su whisky y cogió la caja. No pesaba mucho, pero sin duda había algo dentro. Desató con cuidado la cinta y quitó el papel de regalo. Debajo había una caja de cartón normal con una tapa abatible. Vamos, date prisa, le apremió Darla. Noah abrió la tapa. Encima había un sobre blanco con su nombre escrito con la letra cuidada de Marin. Abrió el sobre y sacó una hoja de papel. Querido Noah, decía la nota, a estas alturas, probablemente ya sabes que sé de tu relación con Darla, pero ese no es el único secreto que conozco. En esta caja encontrarás pruebas de que lo sé todo. Tus problemas financieros, tu negocio fallido, tus deudas con los proveedores, que te has gastado nuestros ahorros comunes. Me has mentido en todo, Noah, y ahora ha llegado la hora de pagar. He enviado copias de todos estos documentos a tu jefe, Harold Johnson, junto con fotos que demuestran que, en lugar de asistir a un seminario, pasas el tiempo con tu amante. También he enviado la solicitud de divorcio a mi abogado. No te preocupes, no te pediré la pensión alimenticia, ya que no tienes dinero. Pero la mitad del apartamento es mío, y pienso quedarme con mi parte. No intentes ponerte en contacto conmigo. Toda la comunicación se hará a través de mi abogado. PD. No olvides enseñarle a Darla todos los documentos sobre tus deudas. Se merece saber con qué genio de las finanzas se ha metido. Noah sintió cómo se le iba la sangre de la cara. Le temblaban tanto las manos que se le cayó la nota y cayó al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó Darla preocupada. Noah, te has puesto pálido. ¿Qué ha escrito? No respondió, sino que siguió examinando el contenido de la caja. Dentro, cuidadosamente ordenadas en carpetas, había copias de todos los documentos relacionados con su fallido proyecto empresarial. Facturas, cartas de proveedores exigiendo el pago, extractos bancarios que mostraban cómo había retirado dinero de su cuenta conjunta. Junto a ellos había copias impresas de su correspondencia con el propietario del local que pensaba utilizar como taller y una copia del contrato de alquiler, rescindido por impago. En una carpeta aparte había fotos. Él y Darla besándose junto al taller, cenando en un restaurante, caminando de la mano hacia su coche. La última foto era muy reciente. Él y Darla estaban junto a su coche, cerca del restaurante donde habían cenado 2 días antes, y él la apretaba contra la puerta, besándola. Dios mío, susurró Noah. Ella nos seguía. Lo sabía todo este tiempo. Déjame ver. Darla agarró la caja y empezó a revisar los documentos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué proyecto de negocios? ¿Qué deudas? Noah se cubrió la cara con las manos. Intentaba abrir mi taller. Saqué dinero de la cuenta que compartía con Marin. Alquilé un local. Compré el equipo. Pero no salió bien. Los proveedores subieron los precios. Había pocos clientes. Debía casi 15,000. ¿15,000? Exclamó Darla. ¿Y no me dijiste nada? Siempre decías que las cosas iban bien, que pronto abrirías tu taller. Iba a arreglarlo todo, se defendió Noah. Encontrar un inversor o pedir un préstamo. Pero en lugar de eso, simplemente mentiste. A mí, a tu esposa. Darla se apartó de él. Me prometiste un futuro, Noah. Dijiste que empezaríamos una nueva vida juntos, que tenías un plan. Tenía un plan, gritó Noah. Y todavía lo tengo. Son solo dificultades temporales, nada más. Darla sacó otra carpeta de la caja. Dentro había los documentos del divorcio, ya rellenados por Marin. Junto a ellos había una carta del abogado en la que se describía el procedimiento de divorcio y la división de bienes. ¿Dificultades temporales? Sonrió con amargura. Noah, no tienes dinero.
Estás endeudado hasta las cejas. Tu mujer te acaba de pillar con tu amante y te ha pedido el divorcio. Y tu jefe probablemente esté leyendo ahora mismo una carta con fotos que demuestran que le mentiste sobre el seminario. ¿Y a eso le llamas dificultades temporales? Noah se levantó de un salto del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. No tenía derecho. Son mis documentos personales, mi vida privada. Es tu mujer, exclamó Darla. Y tú le has robado el dinero. Noah, reacciona. Esto es un desastre. El teléfono sonó, haciendo que ambos se sobresaltaran. En la pantalla apareció el nombre Harold Johnson. Noah se quedó mirando la pantalla, sin atreverse a responder. Es mi jefe, dijo con voz apagada. Seguro que ha recibido la carta de tu mujer, comentó Darla. El teléfono siguió sonando. Finalmente, Noah respiró hondo y respondió. ¿Hola? Thornton. La voz de Johnson sonaba fría y seca. Acabo de recibir una carta muy interesante de tu esposa, con fotos. ¿Sabes a qué me refiero? Harold, puedo explicarlo todo. No te molestes, lo interrumpió Johnson. Siempre te he considerado una persona decente, Thornton. Decir que estoy decepcionado es quedarse corto. No solo es una traición personal, sino también una mentira a tu empleador. Ese seminario era importante para nuestro taller. Escucha, a partir del lunes estás despedido. Pasa a recoger tus cosas y tu paga. ¿Y sabes qué? Hace tiempo que sospechaba que estabas tramando algo a mis espaldas. Esas llamadas durante el trabajo, tus constantes ausencias. Pensaba que quizá estabas buscando otro trabajo. Pero esto... Johnson suspiró profundamente. En fin, eso es todo. No me llames más. La comunicación se cortó. Noah bajó lentamente el teléfono. Me han despedido, dijo con voz apagada. Darla estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Tengo que irme, dijo en voz baja. ¿Qué? Noah la miró desconcertado. No puedes irte. Tenemos que hablar, planearlo todo. ¿Planear qué, Noah? Darla se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Me prometiste estabilidad, un futuro. Dijiste que pronto abrirías tu taller, que viviríamos juntos, pero en realidad no tienes dinero, ni trabajo, ni honestidad. Te amo, exclamó él. ¿Eso no significa nada? El amor se basa en la confianza, Noah. Y tú me has mentido igual que a tu mujer. Darla se dirigió hacia la puerta del dormitorio, donde había dejado el bolso. Espera, Noah la siguió. No puedes marcharte así. ¿Cómo vas a llegar a la ciudad? Estamos a 1 hora de Johnston. Llamaré a un taxi, respondió ella recogiendo sus cosas. Yo tengo algo de dinero, a diferencia de algunos. Darla, por favor. Noah intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Hablemos. Podemos resolver esto juntos. No hay ningún deal, Noah, dijo Darla mientras cerraba el bolso. Lo hubo, pero ya no. Lo destruiste con tus mentiras. Sacó el teléfono y empezó a buscar el número de un taxi. Noah se quedó allí de pie, sintiendo cómo se derrumbaba su mundo. En 1 hora lo había perdido todo. A su mujer, a su amante, su trabajo, lo que le quedaba de autoestima. Y todo por culpa de una caja que Marin le había entregado con tanta tranquilidad. Darla pidió un taxi que prometía llegar en 20 minutos. Esperaré en la calle, dijo ella dirigiéndose hacia la puerta. Hace frío fuera, protestó Noah. Quédate al menos en casa. Prefiero el frío a tu compañía, respondió Darla, y cogiendo su abrigo, salió corriendo por la puerta. Noah no la siguió. En lugar de eso, volvió al salón y se sirvió otro whisky. Los documentos de la caja de Marin estaban esparcidos por todo el sofá, pruebas de su mentira, su engaño y su fracaso. Quería empezar de nuevo, construir una nueva vida, pero en lugar de eso, había destruido la antigua sin crear nada a cambio. A través de la ventana, vio a Darla caminando de un lado a otro por el camino de entrada, secándose las lágrimas de vez en cuando. No se volvió hacia la casa. Cuando llegó el taxi, se subió rápidamente y se marchó sin despedirse. Noah siguió con la mirada al taxi que se alejaba y luego volvió a la caja. En el fondo había otra foto que no había visto antes. Era una foto de su boda con Marin, jóvenes y felices, mirándose con amor y esperanza. En el reverso, Marin había escrito solo 3 palabras. Eras tú. Noah se dejó caer al suelo, sosteniendo la foto con manos temblorosas. En su cabeza resonaba una idea. ¿Qué he hecho? Toda su vida se había derrumbado, y ahora tenía que recoger los pedazos. Mientras tanto, Marin llegó a casa de Esther.
Su amiga la recibió con un abrazo y palabras de consuelo, pero Marin sentía una extraña calma. Era como si un pesado fardo hubiera caído por fin de sus hombros. ¿Cómo estás?, preguntó Esther, sentando a Marin en el sofá y ofreciéndole una copa de vino. Libre, respondió Marin con una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Levantaron las copas y brindaron. Por un nuevo capítulo, propuso Esther. Por la verdad, respondió Marin. Tras dar un sorbo al vino, miró por la ventana al sol poniente. Ese día lo cambió todo. Su matrimonio había terminado, pero la vida continuaba. Y ahora esa vida le pertenecía solo a ella. En la casita junto al lago, Noah estaba sentado solo, rodeado de pruebas de sus errores. El regalo de Marin había surtido efecto. Había destruido las ilusiones con las que se había rodeado y le había mostrado la amarga verdad. Había perdido todo lo que tenía y ahora tenía que darse cuenta del precio de su mentira. La caja, tan sencilla e inocente a simple vista, contenía su destino. Y ese destino yacía ahora ante él, hecho pedazos, como fotografías de tiempos felices rotas por la ira, que ya no se podían recuperar. La primavera llegó temprano a Johnston. A principios de marzo, los árboles ya estaban cubiertos de un delicado verdor y los crocos florecían en los jardines. Marin regresaba del trabajo a pie, disfrutando del calor de los rayos del sol en su rostro. Había sido un día ajetreado en el hospital. Los viernes siempre traían un mayor flujo de pacientes, pero hoy todo parecía especialmente caótico. Sin embargo, el cansancio era agradable, ese que se siente después de un trabajo bien hecho. Habían pasado casi 4 meses desde el día en que le entregó a Noah el bebé en la cabaña del lago Crystal. 4 meses que cambiaron su vida por completo. El divorcio se tramitó en un tiempo récord. Noah no impugnó ninguna de sus demandas. Vendieron el piso y se repartieron el dinero a partes iguales, aunque el abogado de Marin insistió en que ella podría haber exigido más, teniendo en cuenta las maquinaciones financieras de su exmarido. Pero Marin no quería alargar el proceso. Necesitaba una ruptura limpia, sin largos litigios. Con su parte de la venta del piso, compró un pequeño pero acogedor estudio en un nuevo barrio de Johnstown, más cerca del hospital. Un mínimo de cosas, un máximo de espacio. Así era como imaginaba su nuevo hogar. Ningún recuerdo de su vida pasada, solo lo que ella misma había elegido para sí misma. Marin se detuvo en un pequeño supermercado. Tenía que comprar comida para el fin de semana. Esther y su familia iban a visitarla el sábado, y ella tenía pensado preparar su pastel de bayas, su especialidad. Había poca gente en la tienda. Marin cogió una cesta y se dirigió a la sección de fruta fresca. Mientras elegía cerezas, vio de reojo una figura familiar al otro lado de la sala. Un hombre alto, con una característica postura encorvada, estaba de pie junto a la estantería de pasta, mirando los precios. Noah. Su corazón dio un vuelco, pero no por la emoción o el dolor, sino más bien por la sorpresa. Johnston era una ciudad pequeña, y sabía que tarde o temprano se encontrarían. Pero no esperaba que fuera precisamente hoy. Su primer impulso fue darse la vuelta y marcharse. Pero luego Marin pensó, ¿por qué tenía que huir? Era su ciudad, su tienda, su nueva vida. Terminó de elegir las cerezas y se dirigió a la sección de lácteos, pasando deliberadamente por delante del pasillo donde estaba Noah. Él la vio cuando estaba a unos pasos de distancia. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa, y algo más brilló en ellos. ¿Vergüenza? ¿Confusión? Parecía demacrado, delgado. Su camisa barata estaba arrugada, como si no la hubieran planchado en mucho tiempo. Marin, dijo Noah con voz insegura cuando ella se puso a su altura. Hola, Noah, respondió ella con calma, deteniéndose a una distancia segura. Se produjo una pausa incómoda entre ellos. ¿Qué se dice a un exmarido cuando te lo encuentras por casualidad en el supermercado unos meses después de un doloroso divorcio? ¿Cómo estás?, preguntó él por fin, con sincero interés en su voz. Bien, asintió Marin. Trabajo mucho. ¿Y tú? Noah se encogió de hombros. Sobrevivo. He conseguido trabajo en un taller mecánico a las afueras de la ciudad. No es lo que estaba acostumbrado, pero es trabajo. Me alegro de oírlo. De nuevo, silencio. Marin se fijó en que la cesta de Noah contenía los productos más baratos. Pasta económica, conservas, pan rebajado. Al parecer, las dificultades económicas no habían desaparecido. He oído que te has mudado, dijo Noah, tratando claramente de mantener la conversación. ¿Has comprado un piso más cerca del centro? Sí, un estudio cerca del hospital.
Es muy cómodo, a 10 minutos andando del trabajo. Genial. Yo ahora estoy alquilando una habitación en casa de un amigo. Es solo temporal, hasta que me establezca. Marin asintió sin saber qué responder. ¿Compadecerse de su situación? ¿Decirle que era culpa suya? Ninguna de las dos opciones le parecía adecuada. ¿Sabes?, dijo Noah de repente bajando la voz. Nunca te he pedido perdón. De verdad, quiero decir, por todo lo que hice. Marin no se esperaba ese giro. Miró atentamente a su exmarido, tratando de entender si era sincero o si se trataba de otra manipulación más. Fui un marido horrible, continuó Noah sin esperar su respuesta. Mentí, te fui infiel, malgasté nuestro dinero, no tengo excusas. Solo quiero que sepas que soy consciente de mi culpa. Sus palabras sonaban sinceras, y en sus ojos se leía un arrepentimiento genuino. Pero Marin ya había aprendido a no fiarse de sus impresiones cuando se trataba de Noah. Gracias por pedir perdón, respondió ella con neutralidad. Espero que hayas aprendido la lección. Y tanto, dijo Noah con una sonrisa amarga. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Nunca pensé que ese tópico describiría tan bien mi vida. Marin inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Algo había cambiado en Noah. Había desaparecido la seguridad en sí mismo que tanto le había atraído antes. Parecía resignado, más maduro. ¿Y Darla?, preguntó Marin, sorprendida por su propia curiosidad. Noah negó con la cabeza. Se marchó el mismo día que trajiste la caja. Se fue en taxi y no volvió a responder a mis llamadas. Una semana después supe que había dejado su trabajo en Techno World y se había mudado de la ciudad. Creo que ha vuelto a su Portland natal. Entiendo, dijo Marin, sin sentir ni malicia ni satisfacción. Solo cansancio por una vieja historia que hacía tiempo que había perdido relevancia. ¿Y tú?, preguntó Noah con cautela. ¿Sales con alguien? Era una pregunta demasiado personal, pero Marin decidió responder. No, todavía no. Ahora estoy centrada en mi carrera y en mí misma. Me he apuntado a unos cursos de formación para ser enfermera jefe. Eso es genial, dijo Noah con sinceridad. Siempre has sido muy decidida, una de las muchas cosas que me gustaban de ti. Te quería. Tiempo pasado, como debe ser. Marin sintió un extraño alivio al saber que ese capítulo de su vida estaba realmente cerrado. Tengo que irme, dijo levantando la cesta. Me ha alegrado verte, Noah. Buena suerte con el trabajo. Gracias, dijo él, dudando como si quisiera decir algo más, pero luego se limitó a asentir con la cabeza. Cuídate, Marin. Ella le sonrió brevemente y siguió caminando, sintiendo cómo la mirada de él la seguía. Era extraño darse cuenta de que el hombre con el que había compartido 7 años era ahora casi un desconocido. Aún más extraño era que eso no le causara ni dolor ni remordimientos. Después de pagar sus compras, Marin salió de la tienda. El aire primaveral parecía especialmente fresco después de la atmósfera cargada de su conversación con Noah. Respiró profundamente, sintiendo el cosquilleo del oxígeno puro en sus pulmones, y se dirigió a casa. Su nuevo apartamento la recibió con silencio y tranquilidad. Era un estudio pequeño pero luminoso en el 5º piso de un edificio moderno, con un balcón que daba al parque. No había cosas innecesarias ni trastos, solo lo realmente necesario para vivir. Después de guardar la compra, Marin preparó un té y salió al balcón. La tarde primaveral envolvía la ciudad con la suave luz del sol poniente, tiñendo los tejados de los edificios de tonos dorados. El encuentro con Noah le trajo recuerdos, pero no provocó la tormenta emocional que subconscientemente temía. Quizás eso significaba que realmente había dejado atrás el pasado. Las disculpas de Noah sonaron sinceras, pero llegaron demasiado tarde, cuando todos los puentes ya estaban quemados. Marin no le guardaba rencor, simplemente ya no sentía nada por él. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Esther. No te olvides, mañana a las 6. Paul ha prometido preparar su salsa sangriana especial para la barbacoa. Ben está deseando ver a su madrina. Marin sonrió y respondió. Llegaré a tiempo. Estoy preparando una tarta de bayas. Después de encontrarse con Noah, Marin se sintió invadida por los recuerdos de las primeras semanas tras su ruptura. En aquel momento, le parecía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No por la pérdida de su marido, con eso ya había hecho las paces antes de entregarle la caja, sino por la necesidad de reconstruir toda su vida. Vender el piso, buscar una nueva vivienda, explicar a sus amigos y compañeros de trabajo lo que había pasado. Cada día traía nuevos retos.
Esther se convirtió en su apoyo en aquellos días. Le permitió quedarse en su casa mientras Marin buscaba un apartamento. La ayudó con los trámites legales y simplemente estuvo a su lado cuando necesitaba desahogarse. No había noticias de Noah. Parecía haber desaparecido de la faz de la tierra después de aquel fin de semana en el lago. Solo se comunicaban a través de los abogados para discutir los detalles del divorcio y la venta del apartamento. Marin se enteró por conocidos comunes de que Johnson realmente había despedido a Noah y que durante un tiempo no pudo encontrar trabajo en Johnston, ya que su reputación de persona poco fiable se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. Se rumoreaba que Noah se iba a marchar para empezar de cero en otro lugar, pero al parecer, sus planes habían cambiado, ya que seguía allí. Más tarde, después del divorcio oficial, se encontró por casualidad con Harold Johnson en la feria municipal. El anciano la reconoció, se acercó, le expresó su condolencia y, entre otras cosas, le contó que, antes de ser despedido, Noah le había confesado todo, su intento fallido de abrir su propio negocio, sus deudas y lo de Darla. «Sabes, en mi juventud lo habría entendido», dijo Johnson entonces, sacudiendo la cabeza. «Una chica joven y guapa, sueños de tener su propio negocio. Pero mentir a tu mujer, robar dinero común, eso es muy bajo». Me decepcionó no como empleado, sino como persona. Marin solo asintió con la cabeza. Ya no sentía la necesidad de juzgar a Noah ni de discutir sus acciones. Su vida seguía adelante y el pasado se volvía cada día más borroso, como una vieja fotografía olvidada en un cajón. El teléfono volvió a sonar, sacando a Marin de sus recuerdos. Esta vez era el doctor Harris, jefe de la unidad de cuidados intensivos. «Marin, perdona por llamar tan tarde». La voz de Harris sonaba cansada, pero amistosa. «He revisado tu solicitud de ascenso. Tu currículum y tus referencias son muy impresionantes. Quería informarte de que la comisión lo revisará el lunes, así que prepárate para la entrevista el martes». «Gracias por la información, doctor Harris». Marin sintió que el corazón le latía más rápido por la emoción. «Estaré lista». «Y otra cosa», añadió Harris. «Entre nosotros, tus posibilidades son muy altas. Erika se va de baja por maternidad dentro de 2 meses y necesitamos a alguien con tu experiencia y responsabilidad para el puesto de enfermera jefe». «Me alegra mucho oírlo», respondió Marin con sinceridad. «No le defraudaré». Al colgar el teléfono, no pudo contener una sonrisa. El ascenso con el que había soñado durante los últimos 2 años por fin se estaba convirtiendo en una posibilidad real, y lo había conseguido ella sola, con su esfuerzo y su profesionalidad. La tarde se convirtió lentamente en noche. Marin preparó una cena ligera, se dio una ducha y se acomodó en el sofá con un libro. El encuentro con Noah todavía ocupaba un rincón de su mente, pero más como un hecho curioso que como un acontecimiento emocional. Se alegraba de haber podido hablar con él con calma, sin dramas ni acusaciones. Eso significaba que realmente se había recuperado. Esa noche, antes de dormirse, Marin pensó en los extraños giros del destino. 6 meses atrás, era una mujer casada que vivía en un amplio apartamento con un hombre que, según creía, era su compañero para toda la vida. Ahora estaba sola, en un pequeño estudio, pero se sentía más completa y feliz que nunca. A veces hay que perder lo que se tiene para comprender su verdadero valor. Para Noah, esta lección llegó demasiado tarde. Perdió a su esposa, a su amante, su trabajo y su reputación. Para Marin, la pérdida se convirtió en un hallazgo. Se encontró a sí misma, su fuerza y su camino. Al día siguiente, mientras preparaba un pastel de bayas para la reunión con Esther y su familia, Marin recordó las últimas palabras de Noah. Buena suerte con el trabajo. No un «quizás nos veamos» o «hablamos luego», sino un simple deseo sincero sin segundas intenciones. Quizás él también aprendió la lección y siguió adelante, aunque por un camino más difícil. El teléfono sonó cuando la tarta estaba casi lista. Era Esther. «¿No te has arrepentido? Todos te estamos esperando esta noche». «Claro que no», rió Marin. «La tarta ya está en el horno y estoy deseando que lleguen». «¡Genial!», Esther dudó. «Sabes, se unirá a nosotros un compañero de Paul, Adrian. Se acaba de mudar a Johnston, no conoce a nadie. Paul pensó que estaría bien invitarlo». Marin captó el subtexto implícito y negó con la cabeza, aunque Esther no podía verla. «Esther, si esto es otro intento de concertarme una cita...» «¿Qué va?», respondió demasiado rápido su amiga. «Solo es una reunión entre amigos. Aunque debo decir, es muy guapo e inteligente.
Es ingeniero civil, por cierto. Eres incorregible, suspiró Marin, pero sin enfadarse. Sabía que Esther actuaba con la mejor intención. Solo quiero que seas feliz, dijo Esther con suavidad. Después de todo lo que has pasado, te mereces ser feliz. Soy feliz, respondió Marin con sinceridad. Realmente feliz. Y si algún día aparece en mi vida un hombre que me haga aún más feliz, estupendo. Pero ya no defino mi felicidad a través de las relaciones. Esther se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja: Sabes, te admiro. Tu fuerza, tu sabiduría. Estoy orgullosa de que seas mi amiga. Yo también de ti, sonrió Marin. Nos vemos esta noche. Y sí, conoceré a Adrián, pero sin promesas, ¿de acuerdo? Trato hecho. Después de la conversación, Marin volvió a sus preparativos. El encuentro con Noah le había dejado un extraño regusto, ni amargo ni aliviante, solo la conciencia de la distancia entre A y P. Mientras se vestía para salir, se miró de reojo en el espejo. El rostro de siempre, los mismos ojos. La vida no había dado giros dramáticos, simplemente avanzaba lentamente, día tras día, en una nueva dirección. Marin se puso los pendientes que había comprado la semana anterior. Se alisó el pelo. El divorcio, el piso, el trabajo, acontecimientos normales en una vida normal. Ni una tragedia, ni un triunfo. Al salir de casa, cerró la puerta mecánicamente y comprobó que el pastel estuviera bien envuelto. La calle la recibió con frescor y el olor de la hierba recién cortada. Alguien saludó a una vecina. Pasó un coche. Marin se dirigió a la parada del autobús, pensando en la noche que le esperaba y sonriendo levemente ante sus propios pensamientos.